Buenas tardes, gracias a todos por venir a esta junta. Esta junta es para ustedes. Yo sé que hay mucha dificultad ahora por lo que está pasando en las noticias y queremos nomás dejarles saber que desde los pasos que la ciudad está tomando, nada en sí ha cambiado y queremos que estén todos tranquilos. Tenemos muchos compañeros que trabajamos juntos y los voy a dejar que se introduzcan ellos. Empezamos con Tiffany. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Yo me llamo Tiffany Noel, soy la coordinadora en el Centro de Recursos de Oakview. Estoy aquí para explicarles sobre los recursos y los servicios que tenemos disponibles para todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos, yo soy Nancy Gargana, soy directora del programa de prevención de familias y desarrollo juvenil con Waymakers y estamos también en la comunidad de Oakview trabajando con Tiffany y con el departamento de policía y también soy directora del programa del albergue que está por el parque. Bueno, si hay personas fuera de la parroquia que no pertenecen a esta parroquia, mi nombre soy diácono Alfredo Santana de aquí de San Vicente de Paúl. Buenas tardes a todos, soy Padre David, vicar parroquial, priest here at San Vicente de Paúl. Buenas tardes, mi nombre es Grace Vandermark, o Griselda, lo que se les haga más fácil, y yo soy una de las miembros del consejo y la alcaldesa del año pasado de la ciudad de Huntington Beach. Me llamo Patrick Burns, Mayor Huntington Beach. Buenas tardes, mi nombre es Casey McKeon, Mayor Pro Tem Huntington Beach. Yo sé, lo que vamos a hacer una presentación corta, pero lo que queremos es que las preguntas que ustedes tengan, las dudas que ustedes tengan, que nos hagan las preguntas esas, para que todos entendamos y estemos en el mismo nivel. Estamos aquí para ustedes, nos importa la seguridad de la comunidad. Y lo primero que quiero decir es que lo que no queremos es que pare de llamarnos a nosotros cuando necesitan ayuda. El departamento de policía no está preguntando si tienen papeles o eso. Nosotros estamos aquí para protegerles a ustedes y cuando pasan cosas en la comunidad, en cualquier comunidad, el primer paso es tener un buen de pareja entre ustedes y nosotros. Ustedes son nuestros ojos, ustedes son nuestros oídos y la única forma que podemos arreglar las cosas y prevenir crimen es cuando trabajamos juntos. Por eso tenemos a tantos compañeros aquí. Tenemos de recursos de familiares, tenemos a Waymakers, tenemos a los consejeros de la ciudad, tenemos a la iglesia. Es trabajando juntos que podemos hacer y prevenir crimen y vivir tranquilos. Y es lo único que estamos haciendo ahora. Es para tratar de prevenir más crimen y que ustedes puedan vivir bien en la comunidad. Con eso voy a pasar a Gracie si quiere hacer unos comentarios. Voy a parar para poder verlos mejor. Como les dije, mi nombre es Gracie Vandermark, yo soy una miembro del consejo aquí en Huntington Beach. Nuestro único objetivo es mantener a nuestras ciudades seguras. No hay mucha gente que está asustada ahorita porque hay gente allá que les gusta armar relajo innecesario. Lo único que queremos nosotros hacer es asegurarnos que nuestras comunidades están seguras. Si hay un criminal en nuestras comunidades que roban, violan, abusan a alguien, no los necesitamos en nuestras áreas. Yo me crié en una comunidad exactamente como Oakview y cuando había crimen, los criminales se venían y se escondían con nosotros y los hacían daño a nuestras familias. Queremos que todos de la ciudad de Huntington Beach estén seguros y como dijo el capitán Oscar, tenemos que trabajar juntos. Si tienen alguna pregunta, por favor no se sientan mal comunicarse conmigo. Yo
con mucho gusto hablo con ustedes uno a uno para explicarles lo que está pasando. Una de las cosas más importantes también es que ustedes tengan paz en su mente y que sepan que lo que oyen en las noticias no es 100% la verdad. Yo les digo porque de mí han dicho muchas mentiras allá también. Y aquí estoy yo. La única forma que van a tener la información que es verdadera es si vienen directamente a la persona. Muchas personas aquí ya tienen mi número de teléfono. Yo les digo que me llamen, que me manden text. A veces yo voy a Opio platicar con las personas que tienen preguntas o quieren juntas. Para eso estoy aquí, para servirles. Y cualquier cosa que necesiten, también está Pat Burns, él es el alcalde de este año. Él es Casey McKeon, él es el vicealcalde, que será el alcalde el año que viene. Pero todos trabajamos juntos. So, si quieren hablar con cualquiera de nosotros, conmigo, quieren ir a City Hall o prefieren que vayamos a Oakview o a cualquier área en Huntington Beach, porque la verdad es que tenemos que tener a toda la ciudad que esté segura. Llámenos, comuníquenos, Oscar tiene nuestro número y acaba de entrar nuestro abogado de la ciudad, Michael Gates, está ahí sentado. Por favor, aquí vamos a estar para preguntas, es más o menos lo que queremos estar aquí para contestarles sus preguntas y tengan información que es válida. Disculpa, yo creo que la mayoría de la gente me conoce, yo soy el capitán Oscar, un introducir a los demás. Yo estoy en la comunidad mucho y cualquier cosa, muchos tienen mi teléfono, me pueden llamar. Quiero presentarle al abogado de la ciudad, Michael Gates. Si él tiene unas palabras, yo traduzco. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Thank you for coming today. It's a very good turnout. I appreciate you all being here. As the former mayor indicated, Mayor Gracie Vandermark, we're going to provide some comments about some of the latest policies or the latest policy on the sanctuary issue, and then we'll take questions. Buenas tardes, presento hoy como Michael Gates. Yo les agradezco por venir, es una buena entrada al venido, es lo que queríamos que viniera la gente. Vamos a presentar unas cosas de las pólizas que ha tratado la ciudad y luego lo que queremos es las preguntas que tengan que nos hagan para poder tratar de responderles. Yo sé que es difícil a veces venir para aquí arriba para hacer preguntas, lo que queremos es que vengan aquí con el micrófono. Aquí estoy yo, si quieren nomás para hacer la pregunta y poder tratar de responder a las dudas que ustedes tengan. Queremos empezar con todo, quiero que confíen en mí. Si no hay confianza, no podemos arreglar las cosas y tenemos que tener esa confianza, por lo menos conmigo. Si puede venir una persona nomás a ver quién tiene una pregunta. Lo puedo hacer desde aquí para que todos puedan ver. La razón por qué estamos aquí en la comunidad es por una razón de las noticias que escuchamos que la ciudad de Huntington Beach ha votado por ser una comunidad no santuaria. Queríamos saber qué quiere decir con eso, qué es lo que nosotros, las personas que tenemos documentos, que no tenemos documentos, qué esperamos de la ciudad, es lo que queremos saber. Voy a traducir aquí para la gente en inglés. What he's asking is the reason that people are here is based on the land sanctuary policies adopted by the city and what they see in the news. What they want is verification of what's going to happen with the community, people, whether they have documents or don't have documents, and how things are going to proceed or what's the changes. Go ahead. So it's probably best to answer, and stay close because we'll do this in parts, but it's probably best to answer with a little bit of background on how this all developed. Es mejor responder a esta pregunta con traer la historia de cómo vino las pólizas y cómo estamos en lo que estamos ahorita. Vamos a hablar un poquito de cómo vino la historia a cómo estamos ahora. So in summary, the state sanctuary, state law basically prohibits, and I know there's a lot of detail to the law, but basically prohibits our local law enforcement from communicating or coordinating with federal agencies on suspects that they have in custody who are suspected of committing a crime.
So, básicamente, cuando el Estado pasó la ley de santuario, tener la ciudad santuaria, lo que hace eso, hay muchos puntos en esa ley, pero uno de los puntos es que la ley prohíbe que la policía coordine o trabaje junto con las agencias federales. Yet at the very same time, federal immigration law has certain statutes that make certain activities a crime. Y básicamente cuando lo que dije antes es de comunicarse es hablando de criminales. Estamos hablando ahora nomás de criminales. Al mismo tiempo hay leyes de inmigración que en sí están y hay leyes de inmigración que hacen algunas estatuas o algunas leyes que si lo hace la gente es un crimen. Y vamos a hablar de esto ahorita. So, for instance, under Title 8 USC, this is a federal statute, Title 8 USC 1324, so 1324, it's a crime for anyone in the country to harbor or conceal a known illegal immigrant. That's a federal crime. Son la ley de inmigración, título 8 de Estados Unidos, 1, 2, 3, 4, es un crimen esconder o guardar a alguien que está aquí ilegalmente. Just So as you can see, just by those two examples, the sanctuary state law and the federal immigration law I just told you about, those two are directly in conflict with each other. Direct conflict. Entonces, con esa explicación, la ley del Estado santuario está en conflicto con las leyes de inmigración del título 8. So, en esas dos hay conflicto. So what has happened by California passing its sanctuary state law in 2017, the state of California created a conflict with federal immigration law. Y entonces cuando el Estado de California pasó esa ley en 2017, creó un conflicto con las leyes de inmigración. And very generally speaking, in the United States, federal law always preempts or supersedes state law when there's a conflict like that. Y siempre cuando hay un conflicto, la ley federal sobresale la ley estatal o las leyes más abajo como de la ciudad. La ley federal siempre sube arriba. So when the state passed the sanctuary state law in 2017, it put Huntington Beach and its police officers and its people in conflict with federal immigration law. Y entonces cuando la ley estatal pasó en 2017, puso no solo las leyes en conflicto, pero la ciudad en conflicto y los policías. So at the end of the day, what we're looking at in Huntington Beach with the new non-sanctuary city policy is for the city to get out of the way of that conflict. I hope you understand that. When we passed the non-sanctuary city law or ordinance or resolution here in Huntington Beach's desire is simply to remove itself from that conflict between the state and the federal government. Entonces cuando pasó la ciudad esa nueva póliza de no ser estado santuario, es para no más remover la ciudad del conflicto que existe y que ha existido desde 2017. La única razón es para remover la ciudad de ese conflicto que hay. And the second reason that Huntington Beach pursued or adopted the non-sanctuary state policy is also to have additional tools to fight crime.
to fight crime. This is a crime prevention effort by the mayor and the city council. Y la segunda parte que pasó esa resolución, esa póliza, es la más importante para combatir crimen. La razón que el alcalde y la ciudad adoptó esa póliza principalmente es para combatir crimen. And then another important point for all of us to keep in mind is that with the new president, the new administration, the stakes of what we're dealing with are a lot higher right now. Because the federal government now has said, not only are we going to pursue criminal illegal immigrants, we're also going to pursue law enforcement and city officials and state officials, and we're going to prosecute them for violating the federal statutes. Y con la nueva administración presidencial que hay ahora, las cosas todavía suben más porque lo que están diciendo es que si están violando las leyes federales, pueden ir detrás de la ciudad, el Estado y hasta los policías, porque no están siguiendo las leyes federales. So to underscore the additional benefit of the non-sanctuary city policy for Huntington Beach is we're actually protecting our police officers from federal prosecution, because Tom Homan and the federal ICE and Homeland Security, they're all going to be going after people like Newsom, the state government, the local governments, for violating federal law. And now Huntington Beach is protecting our law enforcement because they won't be violating federal law. Y para decir más claro, es para proteger a los policías, porque con la nueva administración y el nuevo director de inmigración van a estar más poniendo presión a las ciudades, a los policías, porque están diciendo que están violando las leyes federales con la ley que pasó en 2017. La mayor razón es para proteger a la comunidad, proteger a ustedes que no tengan que vivir con criminales y proteger la ciudad y los policías. And just one more minute while we continue to set the table here, and then we'll take questions. And what the city of Huntington Beach is doing right now, ladies and gentlemen, is absolutely consistent with decades of law. Decades. In fact, the previous California Attorney Generals of the state of California, the previous ones prior to Bonta, they offered published opinions saying that federal immigration law trumps or preempts any sanctuary policies, local sanctuary policies. So what Huntington Beach is doing is consistent with well-established, long-standing law. Y lo que está haciendo la ciudad de Huntington Beach es lo que ha estado consistentemente por décadas con otros abogados generales del estado del que hemos pasado. Muchos han ofrecido opiniones de cuando pasó la nueva ley 2017 del santuario que conflicta con las leyes federales. Lo que está haciendo ahora la ciudad de Huntington Beach es lo que ha estado pasando por décadas antes de la nueva ley 2017. And so let me tell you what this means for us, right? What does this mean for our community? Huntington Beach, our leaders in Huntington Beach made it absolutely clear that this is a crime-fighting effort on the part of Huntington Beach. Y lo que queremos saber es lo que hace esta póliza que adoptó la ciudad es nomás una póliza para combatir crimen, So authorities are going to be able to, our local authorities are going to be able to coordinate with federal agencies when they have a suspect in custody who's committed a crime or has committed a crime and has a history of crime. They're going to be able to coordinate with federal agents to enforce the law. Entonces lo que va a pasar con esta ley que la policía va a poder coordinar con agencias federales a esas personas que han cometido crímenes y que tienen historia de cometer crímenes. So this is about allowing our local officials
to fully enforce the law against those suspects who are in custody who have committed a crime. That's the focus. Y el foco de esta póliza es para que la policía pueda coordinar y con esos sospechosos que han sido arrestados por crímenes y que tienen historia de hacer crimen. I'll give you one quick example. So at least one of the devastating fires in Los Angeles, they have a suspect in custody who is an illegal alien, illegal immigrant, and he was caught on video starting the fire with a blowtorch. Okay? Illegal, starting the fire, committed arson because he wanted to destroy, right? And that suspect, known as an illegal immigrant in custody, now those local agents cannot coordinate with the federal government. So those local agents are now in violation of federal law. Let me translate real quick. So, un ejemplo que ha dado en los pueblos recientes en Los Ángeles, la policía ha arrestado a un sospechoso que lo tienen en video prendiendo los juegos. Esa persona, ese sospechoso, ha estado aquí ilegalmente, pero como está la ley estatal, santuaria, no pueden coordinar con las agencias federales, entonces los oficiales están cometiendo un crimen con las leyes federales. Okay. Thank you. Any other comments? 1 second, I come from back. Thank you. Appreciate it. Any comments from you? Okay, she has a question. Let me ask her real quick. Good afternoon, Liz Rodriguez. I have been born here in Huntington Beach, and I am a strong advocate, not only for the Oakview community, but just for my community in general. And I do have some questions regarding sanctuary. I see it being a little bit misconstrued here. So can I have my first question is, as a sanctuary state, that is to protect our rights before rather than assuming someone is an illegal. Of all citizens. Of all citizens. So All. are we saying that Gavin Newsom and the state of California are trying to protect its citizens, we are now omitting that and overstepping that? So moving forward, we can be assumed and proven prior to being protected. Is that true? Can I just get a yes or no? So let me translate the question first and ask one question. So what's the question? My question is I see that we're having a struggle between federal law and state law. Right now, there is a strong forward movement on the state of California to protect and actively continue to protect its citizens. Okay, lo que está diciendo que ella entiende que hay un conflicto entre la ley estatal y la ley federal. Lo que ella cree que hay un problema porque la ley estatal está tratando de proteger a todos sus ciudadanos antes. Sí. Am I understanding correctly that Huntington Beach, who is being sued by the state, is choosing to forego the protections that California has put in place for our citizens for the betterment and step on the side of the federal government who is on siding with ICE and willing to do raids in schools? Y la pregunta de ella es si la ciudad de Huntington Beach está dando pasos a no proteger o no seguir la ley estatal que está protegiendo a todos sus ciudadanos y seguir la ley federal. Now, I have one more thing to add to that. Oh, let's go one by one. Yeah, answer the school thing. Okay, so there was a lot in there, in terminology matters. So one of the points you made is protecting its citizens. ICE and the federal government has never made any comment about going after citizens. I disagree. That's I not see true. it written. I want to make sure that There's we're speaking specific- the truth. There's Okay. Lo voy a decir en español luego en inglés. Estamos teniendo una discusión buena ahora. Vamos a dejar que todo el mundo termine de hablar primero y
y luego seguimos con otros comentarios. I'll say it in English. We're having a peaceful conversation right now. Let's keep it that way. Let him, hold I'm on. not trying to be. I know, but right now you're cutting me out. Let us finish here, and then I haven't forgotten your measure now, so I'm gonna go back to you. Just have that respect, please. Sorry, it's just I get it. I have a very close tie with this community, and I just want to make sure that they're protected. We are, I think that's what we're all here, so I'm let's, glad we got that in common. let's I just all agree wanted- to that. Thank you. Thank you. One of the things I want to emphasize is I'm here and able to talk about the laws, our local law, our state law, and the national federal law. And what I'm not here to do is to debate political commentary or political opinions. I'm not gonna stand here and debate the political opinions or commentary. I am here to talk about the law, the local law, the state law, and the federal law, and I can comment on all of it. Está diciendo el abogado de la ciudad, aquí estamos para poder hablar de las leyes federal, las leyes estatal y las leyes local de la ciudad. Lo que no podemos estar aquí es en un debate que es dependiendo de cómo la gente interpreta las cosas. Para eso existen las cortes. Pero podemos explicar las leyes que existen ahora en este momento. Studies show too that the most impacted communities with illegal immigrants committing crime are the immigrant communities. So when law enforcement agents, which I am, which he is, and which our council is too, when our law enforcement agents are protecting the community, well, it's incumbent on us to enforce the law. And again, the state created a conflict with the federal government. The city wants to keep our communities safe, including our immigrant communities and all communities safe. That necessarily includes going after criminals who are also happen to be illegal immigrants. So, hay estudios que han enseñado que las comunidades que sufren más con estas leyes que pasó el estado de santuario son las ciudades o las comunidades que hay mucho inmigrante. Nuestra responsabilidad como la policía, como el abogado, como el consejero, es enfocar todas las leyes para que la comunidad esté segura. Y lo único que está pasando es para tener las comunidades seguras. It still didn't answer my question, though. I'm so sorry to keep circling back. Where do the rights stand of our citizens in Huntington Beach in this conflict between federal and state? Where again? Where do the rights of our citizens in these Oakview communities and surrounding communities stand in this conflict that we have between federal and state? Under state, we're protected. We are given our due process. According to jump to the federal, That's a lot of, hold on. it is. I totally get it. I'm so sorry. Lo que estaba preguntando es cómo van a estar los ciudadanos de esta comunidad protegidas, porque como ella ve, la ley estatal protege a los ciudadanos y entiende que hay un conflicto con la ley federal. Pero ¿cómo van a estar protegidos los residentes, los ciudadanos aquí en esa comunidad? ¿Cómo van a estar protegidos si están diciendo que la ley estatal no es buena? Thank you. Can I get my question answered? Okay, so keeping our communities safe means going after and prosecuting criminals. And it's incumbent on law enforcement agents to go after and prosecute criminals in order to keep our communities safe. So are we going to have a policy in Huntington Beach to protect criminals? No. So, la ley, lo que tenemos que hacer nosotros es proteger a la comunidad, y protegiendo a la comunidad es contra los criminales. Esto es la llave, la cuestión es los criminales. La gente que está cometiendo crímenes, no nos vamos a atar las manos y no cooperar con las agencias federales cuando estamos nomás hablando de la gente que está cometiendo crímenes. So you still didn't answer my question. So what I'm understanding is that
you're classifying an undocumented person already a criminal, even though they've been there the whole life. You're lumping everybody You're together. lumping everybody together, and there's no protection over their rights for their due diligence. Just say it like it is. Okay, well, if there is a suspect in custody who is an illegal immigrant, the law is going to prosecute them. She's asking not just about people who have broken the law, but everybody in that household, everybody in the community. That's what she's trying to ask. Thank you. Ella está diciendo que está preguntando no solo de los criminales, pero de todas las personas en la ciudad. Tenemos que poner una cosa en claro. Lo que estamos hablando es de una persona arrestada por un crimen. That's not what Hold she on a said. second. That's not what I Hold on a said. second. I mentioned the And I question. can translate too. That's fine. Lo que pregunté es que si una persona es indocumentada y no es la persona que están buscando, que si van a tener las mismas protecciones o no va a ser protegidos igual si no cometieron ningún crimen. Esa es la simple pregunta que estamos haciendo. Si va a haber ataques con las personas que viven en el mismo hogar y cómo van a estar utilizadas bajo la ley. So can you ask that in English? We want to know if you're going to go after people who have not committed a crime, who live in the same dwelling as the person you're looking for. That's the question we're asking. We understand that people who have broken the law, yes, they have broken the law. But the way you're wording your sentences, it's not very clear, and it's intentionally misleading. And it's othering people, groups of people that you can justify going in with ICE to detain and then determine. So I am doing my best with the way I'm wording it to be precise. So I'll add some more precision to this explanation. When it comes to a suspect who has committed a crime, Huntington Beach's new policy allows that prosecution, that law enforcement effort to occur with the full weight of the law, including federal law, which allows, hold on please, allow me to finish. The entire room is going to benefit if you let me finish. If you interrupt me, they don't get the answers that they deserve. Thank you. So when our law enforcement officials are able to fully bring the weight of all the law, including the federal law, to that suspect who committed a crime, it keeps our community safe. What we will not do, what we're not doing is our local officials are not going to be enforcing non-criminal immigration. In other words, they're not going to be going around and doing what the federal authorities could do on just generally enforcing immigration laws. So there's a distinction there. When there's a criminal suspect, when a crime is committed, when a blowtorch is taken to a field and houses are burned down, our agents, our local agents are going to be able to work with the federal agents. I would like to clarify again, you're using an example that the individual has not been prosecuted nor proven. And I think we all need to pay attention to that. We're assuming before someone is even convicted. Para traducir lo que dijo el abogado, dice que ellos están yendo por criminales y que cuando esos sean, van a ir por la persona, la criminal y no para ver a otras personas en el hogar. Entonces, es muy larga su respuesta, no alcancé todo lo que dijo, pero en sí es lo que está diciendo cuando él está explicando qué es lo que van a hacer para poder enforzar la ley federal, es el criminal que ellos están buscando. How are you making the distinction between So somebody hold on a second, I'll answer a little bit more. Lo que ha dicho el abogado, y vamos a todos, lo que ha dicho el abogado y lo ha dicho ahorita, si la policía, si nosotros estamos buscando a una persona porque es sospechoso de un crimen y tenemos causa probable, que es lo que se necesita en el estado para poder arrestar a una persona, y arrestamos a esa persona, no por el crimen, vamos a poner que no tenga papeles, pero el crimen le vamos a poner
un incendio o un robo o un asesinato, van a coordinar con los agentes federales. Lo que no va a hacer la policía es ir casa a casa, vamos a ver si tienen papeles. Es lo que acaba de decir. So, when you guys say break the law, criminals, crimes, what kind of crimes is it? Is it just violent crimes, or is it if I'm driving down the street and I run the red light? So, You want it in English or Spanish? either one. Okay. We're talking about anybody arrested in our jail and custody for any crime. So anything. Like anything like. So elaborate for everyone, so maybe I don't understand. Well, tell me the lowest type of crime, any kind of crime that can get me. So, type of crimes, assault, batteries, si alguien ha pegado una peleas, robo, se meten en la casa. Tinted windows? That's not a crime, that's a violation, that's a ticket. Big difference, Driving without a license? that's a ticket. Okay. So I think there's a lot of, between what the law is. Now, if you're driving without a license and we don't know who you are, the law does allow someone to get arrested. But if we know who you are and you're being identified, then we have to give you a ticket. That's just the law. In regards to what? No, this still the same. No, you can go into store, and one of the biggest problems we have, commit a bunch of crimes and $700-900, it's still a misdemeanor, but it's still a crime, right? A misdemeanor, yes. They will still be in custody. Okay. Estamos aquí, oficial. Ya, los crímenes que estamos hablando si una persona tiene ventanas con tinte. Eso no es un crimen, es una violación, es un ticket. Muy diferente a un crimen. Tenemos violaciones, tenemos delitos menores y tenemos felonías. Y sobre el sistema que utiliza la policía en Huntington Beach, ¿es racial o va a ser en cuestión nomás, como usted está diciendo, un sospechoso? Pero un sospechoso le pueden decir un ticket menor, pero ese oficial puede registrar que hizo algo diferente. En su oficina están garantizando que los oficiales no vayan a acceder a ser como personas de ahí, decir, oh, ¿sabes qué? Es un pequeño ticket, pero lo ponemos como un grave ticket y se lo llevamos a la oficina. En un día, esa persona ya no está aquí y no va a poder responder a que si era o no era culpable. Okay, so... Y los oficiales están preparados para no hacer discriminaciones. He's asking, we have to speak in English. He's asking if our officers are discriminating or profiling, and even though we stop somebody for a minor violation, tinted windows, that we're going to twist the law or say, oh, this guy may have committed something bigger, we can arrest them so we can go immigration. So I'm going to answer in Spanish. Yo soy el capitán y estoy encargado de la patrulla, y yo le puedo garantizar que nuestros policías no hacen eso. ¿Okay? Las leyes están muy claras en qué es lo que podemos hacer. No podemos hacer que, no más porque tiene ventanas tintes, o es un sospechoso de que incendió algo. Los policías, yo se lo garantizo, y si hay policías que hacen eso, tenemos también leyes y pólizas y reglas que tienen que seguir ellos. Y yo les garantizo que eso no está pasando. Gracias. Tengo una pregunta. Algo relacionado con eso. La policía está trabajando o acepta denuncias de grupos organizados que quieren eliminar la migración en la ciudad. Es una pregunta para el departamento de policía. ¿Cómo? Si ustedes toman llamadas o reportes de algunos grupos organizados que están interesados en eliminar la inmigración, no delincuentes o sí o no, sino la migración en general. Lo voy a responder muy claro. No. No vamos a, no nos llaman una persona, somos de un grupo y queremos deportar a esta gente y tenemos a esta gente en un cuarto o lo que sea. No. Can you translate that in English?
Yes. She's asking if we're taking phone calls from advocate groups that are anti-immigration, that are saying we have a lot of people here that are illegal immigrants. Can you come and arrest them? Again, let me emphasize, and the city attorney has said it. We're talking about criminals. We're talking about protecting our communities from criminals and that have come to commit crime. And we gotta admit that there is that. We can all admit that. Lo que quiero decir, estamos claros, hay gente que ha venido a este país para cometer crímenes. Eso no quiere decir que sea la mayoría de la gente. Eso no quiere decir que la mayoría de los inmigrantes vienen aquí a cometer crímenes. Lo que sí quiere decir que ha habido gente que ha venido aquí y ha cometido crímenes y vienen para cometer crímenes. Estamos hablando de proteger a esas comunidades, que a veces esas personas que nomás vienen para una cosa, es proteger esas comunidades. Let me go here. I know you have one already. I have a two-part question. I can ask it in English and Spanish, or if you want, you can translate and then translate the answer. If you can help me, I can do it in English. I can do it in English first. Using the example already given about the fire, the order that you would think if this person was in Huntington Beach, the one that was seen starting the fire, the sequence of events that you're describing, would this person be tried, and if convicted, then you coordinate with ICE, or you turn him over before he's tried, or? Well, So it's kind of complicated. That's the first part. Go ahead. Okay. You want to say it in Spanish? Usando el ejemplo que se mencionó de la persona que se ha visto en video prendiendo un fuego en Los Ángeles con una antorcha. Si esa persona está aquí en Huntington Beach y fue arrestada, ellos lo van a enjuiciar primero, y si es encontrado, y si es convicto, entonces lo pasan con ICE si no tiene papeles. O lo van a pasar a ICE antes de que sea pasado por la corte, enjuiciado. That's the part one. Okay, The second one's connected. Okay, let me just answer that one first. So, la voy a contestar en español. Déjenme decir cómo trabaja la ley en California. El mismo ejemplo que está dando él de ese sospechoso que ha usado una torcha para poner un campo en fuego y que ha destruido casas. La única forma que se puede arrestar a una persona es teniendo causa probable. Causa probable tenemos que tener bastante evidencia para poder arrestar a una persona. Una persona que ya está arrestada, si estamos coordinando con agentes federales, pueden llamar, pero el primer caso, el primer delito, normalmente va a ser que está siguiendo primero con el fiscal. Porque después de estar arrestado, en 48 horas, tienen que ir contra el fiscal y decidir si esa persona es culpable o no culpable, o si hay evidencia bastante para seguir con el caso. Ese caso no se acaba. O sea, pero si la coordinación con ICE comienza una vez que ha sido encontrado culpable. Y la segunda parte... What, did I answer your first one, though? Did it make sense? Sí, acaba de decir que sí. La coordinación sí. Después, Yes. The coordination, So- it does pertain to your question. So I'll explain it. Okay, so the way the law works, the only way we can arrest people if we have probable cause. So the example that he's giving, this example that the city attorney brought up, was this person arrested or that committed that arson by using a torch and lighting a field on fire. Let's just say that. The only way the police can arrest somebody is if we have probable cause. Once they get arrested, yes, they can be coordination with the federal agencies. However, that case is not done yet. That case continues to be prosecuted. Does that mean that the federal prosecution is going to take priority? No. It's always going to be the crime that has been committed. Always. Whether it's murder, robbery, burglary, theft.
that crime will be prosecuted first. Okay, and the second part of my question is, so if he's not found guilty, what happens to him? And the second part of the question was, what happens to whoever is in his household? If they're in the same situation, immigration. So I can speak for federal agencies. If it was our local, we're going after the suspect. Just because for us, I'm talking about the crime of arson, doesn't mean that his wife or his kids are guilty of arson. We're talking just the individual. I cannot speak, and I don't think anybody here will be able to speak for the federal agencies. Now, what you gotta understand, when someone's found guilty, not guilty, that's the law of the state, or whether the DA, district attorney, thinks that they don't have enough right now to prosecute. It does not mean that the crime wasn't committed or we have probable cause based on the evidence. It may be because either we tried it in court and the jury found them not guilty, or the DA, district attorney feels that, oh, we may need more evidence or not. Does the federal agency can deport him? That's what you're saying? I can speak for them. So I can answer that in regards to the federal agency. They have their information, and it's how they proceed with it after we're done. And the family? For us, family, the same. I can talk to the federal. For us, I'm not going to their house and arresting the wife or anything like that. Okay. Mi nombre es Félix Melchor Pedraza. He estado en esta iglesia por 40 años y quiero decirle a mi gente que no tengan miedo. Es bien claro que por nuestro aspecto y nuestro color de piel vamos a ser detenidos. Mi pregunta es, ¿tenemos que cargar nuestro pasaporte, nuestra green card, por en caso que nos quieran deportar? Porque a veces no basta con que hablemos inglés. Yo hablo inglés, pero de tomo me van a parar, me van a pedir mi green card o mi passport, anything. In the meantime, they're going to arrest me. And that's what makes us nervous. We have anxiety, even though we have papers. We're not illegal. Okay. But they're going to stop us. They're going to ask for his papers, if he has to carry his passport, his green card, all kind of federal IDs, and saying who he is, because he's concerned that now people who are undocumented or who have some kind of residency status, if they are going to have to now carry their paperwork with them on their person, because as it is right now, people are being questioned, detained, even though, they have that, they're brown. Or they person of color. That's what I'm just translating. I know, and I heard what you said. So lo voy a decir en español. La piel es la misma, la que yo tengo, la que usted tiene. Yo he sido un policía por bastante tiempo y los policías que yo trabajo, que trabajan para mí, no pasa eso. La gente confunde cuando paran a unas personas, quieren siempre poner el color de su piel, que es la razón por que han parado. En respuesta a su pregunta, no. Nosotros no vamos a decir, déjame ver su tarjeta, su green card. Me refiero a migración. Yo no puedo hablar por ellos. No, yo entiendo. Nosotros estamos aquí para proteger la comunidad. Sí, claro. Pero yo no puedo, como le he dicho antes, hablar con las agencias federales si van a venir y van a para parar. Sí. Mi experiencia trabajando por tanto tiempo y con las agencias federales, agentes federales, todos, déjenme decir, yo sé que las noticias no dicen esto, la prioridad es la seguridad de toda la comunidad, no la gente normal. Sí. No quiero decir que sean normal crímenes, pero sí me entiendo lo que quiero decir. Sí. No la gente que está cometiendo crímenes. No, queda bien claro, está bien claro, no hay más discusión. La policía está haciendo su trabajo de policía, no de migración. La policía no es inmigración. Ellos no se van a meter con la gente a preguntar si tiene documentos o no, porque ellos son policías. Pero migración es diferente. Y hablando de eso, el otro día estábamos hablando de eso.
la gente está poniendo miedo en cómo explican las cosas, que no hablen con nuestros detectives, que estamos investigando un crimen de violencia doméstica. Usted sabe que la violencia doméstica es grande y muchas veces grandes en esas comunidades. Y cuando estamos tratando de seguir esa investigación, que la gente no quiere hablar con nosotros, no podemos parar esto, no podemos parar el equipo que tenemos, que hemos tenido por mucho tiempo en esa comunidad. Hemos sido un buen equipo, no podemos parar esto. Necesitamos que sigan llamándonos, que sean nuestros ojos y que sean nuestros oídos. Gracias. Un comentario, usted está generalizando la violencia doméstica que ocurre en esta comunidad. Para clarificar, eso ocurre en todas las comunidades. Okay. Sí. When you just said that domestic violence is prevalent in the Hispanic Latino community and nobody speaks about it, I just want to clarify that that is prevalent in all communities. It is honestly never discussed. A lot of people, I know, I'm just clarifying that because that is misinformation. Okay, I'm going to explain it to you. But other people, the fear that you people are instilling, are afraid to call the police when they suffer. So the statistics are different. Yes. Okay, next but again, question. a lot of information is misrepresented. And I want to know, because he had a question about the utilization of police force along with the federal government, in particular ICE. I wanted to know, because he mentioned something about the police not intervening with ICE, not intervening with the federal government. That is the complete opposite of what you mentioned earlier, that the police will be used in conjunction with ICE, with federal law, to provide support. And that's I what back- you mentioned No, earlier. that's not- I back up what she Hold- says hold. because I've actually That's what I said, that they will provide support, and that is in direct conflict with actually protecting the community. So if you're being used as its own support system, a police force in conjunction with the federal government, then who's actually protecting its citizens? Because if you're taking away help, the police force in this case, from actually protecting the community because you're out helping ICE, then are you really helping the community? And I would just like to add that Huntington Beach is the only known police department, which is why I want to know why. LA, San Bernardino, San Diego, their police departments are on the side of erring with the state of California to protect its citizens. Why only protecting some people, not everybody? Why is Huntington Beach going to be different? And why only now that the sanctions are coming down to the city council, which, let's be honest, it's not really pro-immigrant, is it now so important? Why is this the priority? I understand crime happens every day, but why are you prioritizing this above a million other things? Why is this now the one important thing that supersedes everything else? So, I'm going to be real clear, because this is becoming more of a debate, and we're not here to debate. I'm going to tell you that number one. Number two, you used a word that I never used. I never said unification of us with federal agencies. And I'm going to stop it here. We're coordinated with federal agencies when we arrest a suspect and they're in our custody. That is it. Do not start twisting my words. Do not start saying unification. Because I'm talking now. I let you talk, I'm going to let me talk. Okay, ¿tú más me preguntas? Sí. Don't put words in my mouth. You can do both for me. You are playing with the word criminal, estás jugando con la palabra criminal, convicto y sospechoso, que son completamente distintas. You guys are playing with these words. It's not clear if it's when you are convicted, when you're a criminal, or when we are suspect. So it means, si yo soy un inmigrante, como cualquier otra persona, y me meto en una pelea, no he cometido nunca ningún crimen. Usted me detiene, porque usted está hablando de incendio, violación, asesinato, pero generalmente usted sabe perfectamente que la mayoría de los crímenes son crímenes pequeños. ¿Qué pasa si cualquiera de ellos, de estas personas, yo gracias a Dios no soy inmigrante, gracias a cualquiera de estas personas, se mete mañana en una pelea? Usted viene, le detiene, no tiene antecedentes, porque esto es un caso que ustedes lo ven cada día, y resulta que es un inmigrante, se mete en una pelea que a lo mejor no es culpa suya, que encima no tiene papeles, ¿qué va a pasar con él? So, because you are playing the whole time. Gage loves to play with this word, convicted, criminal,
suspect, everything is together, and it is not the same. I would like to be a clarification for that, because he's always playing with these words. Please, go ahead. No. You're talking about me? Los dos. You can Oh, who's answer. playing with the words? No, now you are mixing the whole time. You are talking the whole time. Criminals, suspects, convicted, and it's So I never used the word convicted. I said whether they can, when the question was asked differently. So let's not mix up stuff. So Okay, right now, yeah, when you get arrested, you're a suspect. Dígalo en español primero, por favor. Okay. So como la ley trabaja y como lo dijimos antes, si usted ha cometido un crimen, es un sospechoso y tenemos causa probable para arrestar. Okay. Es sospechoso y viene a la cárcel, ha sido arrestado. Criminal, y como lo dijimos antes, si tiene un historial que ha cometido crímenes, es un criminal, como usted lo ha dicho. So, un sospechoso puede ser un criminal también. El ejemplo que ha dado usted de una pelea que al final a lo mejor se estaba defendiendo, nosotros no venimos y decimos, van a estar todos arrestados. Miramos a ver cuál es la razón por la pelea y cuando es una pelea es un delito menor. Si usted se pelea con otra persona y la otra persona quiere poner cargos contra usted y hay bastante causa probable para arrestar a usted, por ley, porque la otra persona quiere poner cargos contra usted, tenemos que arrestarle. Okay. So, desde ese momento, ustedes, si yo soy ilegal, se ponen en comunicación con inmigración. Puede ser coordinado, no quiere decir que vaya a pasar todo el tiempo, puede ser coordinado, pero lo que quiero decir... Entonces la persona no tiene seguridad, porque usted dice, puede ser, o sea, que yo a lo mejor me arrestan y puede ser que ustedes me comuniquen o puede que no. ¿Qué garantías pueden tener ellos cuando es puede ser? Well, le puedo decir una garantía, no cometa crimen. Esa es la garantía. No venga y cometa crimen. Ya, usted sabe perfectamente lo que es una pelea. No, es que no ha contestado todavía la pregunta. Usted está moviendo el dedo y no ha contestado la pregunta. Siguiente. I have a question. Do you guys say that you're here to protect the community? I kind of want to know by you and the mayor, what are you guys doing for our community? Because ever since he got elected, and then ever since this been happening, I've been seeing more racism and more discrimination and more hate. I'm from Santa Ana. I'm not from Huntington Beach. I go a lot in Huntington Beach. I'll be honest. I come here to church. I come here to restaurants and stuff like that. Lately, I've seen hate towards immigration or people from darker skin colors. I have never experienced it, but I've seen it. There was a video a couple of weeks ago from the freeway right here where there was people protesting, I don't know what it was, being discriminated to other people. And I want to know, what are you guys going to do with that hate? Anything, and we're part of a group anti-hate. So anything that gets reported to us, when you say discrimination, you're not talking about officials, you're talking about just people in general? And both sides, even if it's officials, if it's people, like I want to know what you guys are going to do with that. Because I feel like this opens the door for people discriminating me or other people like my color. So I want to know what you guys can do or what resources are you guys going to give us? And that's why we run a lot of partnerships, right? We got a Family Resource Center of Waymakers. We are going to be a community for everybody. Estamos aquí para proteger a todos, a toda la comunidad. Como lo dije al principio, lo digo ahora. I can't talk in generalities like what you're saying, but if there's a crime and we do arrest people for hate crime, if it meets the criteria for hate crimes, we do that. In regards to the city officials, you can see by our partnership that we have up here, we partner up with a lot of people to make sure that everybody's protected. Por favor, ¿cuántas personas viven aquí en Huntington Beach? Okay. ¿Cuántas personas viven en Oakland? Okay. Can you translate, please? Can you translate? I'm going to say something. Listen, I want to make a distinction. It's really important for the community who's concerned about what happens next. Okay, not about all of the what ifs that we've heard, but what happens next. What does it mean for our community as we live day to day?
The police are going to coordinate with federal agencies when they have a suspect in custody who they believe committed a crime. That's it. Quiero poner algo en claro, que la policía va a coordinar con las agencias federales cuando hay un sospechoso en custodia por haber cometido un crimen. Es todo. So, if you're not committing a crime, the police are not going to be used or go out and enforce the immigration law generally. The police are not going to go out and enforce general immigration law. That is the duty of the federal government. Y la policía local, la policía de Hampton Beach, no va a estar enforzando ninguna ley de inmigración. Eso es responsabilidad de las agencias federales, no de la policía. La única diferencia es coordinar cuando tenemos a un sospechoso en custodia de haber cometido un crimen. So for the community, we can all go to the grocery store without concern. We can go to church without concern. We can go to the doctor without concern. Living day to day, there's no concern that there's immigration enforcement in our police department. No concern. But if you've committed a crime in Huntington Beach and you're in police custody, they will communicate with the federal government. That's the question. So, No, wait. So, lo que queremos estar claros es que ustedes pueden estar seguros de venir, ir a la tienda y a trabajar, venir a misa. La policía de Hampton Beach no va a estar enforzando, no van a parar a las personas para ver si tienen papeles. No estamos en esto para eso. Si cometen un crimen y la persona ha sido arrestada por un crimen y es sospechoso y están en custodia, es cuando coordinamos con las agencias federales. Es todo. Muy rápidamente les quería recordar para contestarle la pregunta de la señorita que estaba preguntando sobre recursos. Yo y Nancy trabajamos muy cerca con muchos de ustedes en el centro y en el albergue de Waymakers. Estamos aquí para tratar de combatir todas esas inseguridades que tienen ustedes, los miedos que tienen, que honestamente nosotras las sentimos también. Era parte de la razón por qué estamos aquí, porque queríamos oír de parte de la policía y de la ciudad, queríamos oír qué ayuda íbamos a tener para ustedes. Una de las cosas que les queremos avisar es que nosotras no somos oficiales legales, no somos policías, no somos esos expertos, pero sí tenemos muchos recursos para que ustedes sepan qué son sus derechos. Eso todo que tenemos en el centro, no le pedimos nada de esa información. No le pedimos inmigración, no le pedimos información de sus hijos de esa información. Para nosotros no nos beneficia nada de eso. Lo único que sí le pedimos es que si tienes preguntas o si tienes cosas que necesitas para usted y su familia para asegurar que estén bien, que vengan con nosotros y toda su información se va a quedar privado y confidencial. Una de las cosas también que hacemos muchas veces es hacemos talleres para ustedes para que entiendan más de sus derechos. Es una de las cosas que estamos trabajando para que tengan en las próximas semanas también.
Otra cosa también es que sepan que estamos disponibles para hablar sobre ciertas cosas que quieren platicar, no solamente de inmigración, pero desafortunadamente estas preocupaciones empezaron mucho antes de la administración que pasó, que apenas vinieron. Desafortunadamente teníamos muchas familias que tenían estas preocupaciones y desafortunadamente ya no están con nosotros. Todo este problema no empezó apenas este enero, empezó muchos años atrás y hemos estado aquí ayudándoles sin parar y vamos a seguir estando aquí ayudándoles. Otra cosa, como dijo el capitán y el abogado, recuerdan que entiendo que hay mucho miedo, pero no por lo menos piensan las acciones que hacen antes de las decisiones que toman. Por ejemplo, no mandando a los niños a la escuela les puede afectar a ustedes y más les puede afectar a los niños. Eso sí, desafortunadamente puede ser un crimen en el estado de California y no queremos que les perjudique a ustedes y a sus hijos. Es otra cosa que queremos que vengan para darse cuenta de sus derechos. Porque esas también son accesibles y están en diferentes idiomas. Si no están informados, se pueden educar un poquito más sobre las tarjetas rojas de inmigración. Explican más sobre sus derechos y los pueden presentar a cualquier autoridad para que usted pueda guardar en silencio y saber cuáles son sus derechos como persona. No importa su estatus legal, hay ciertos derechos que todos tenemos como seres humanos. I'm just explaining that they can also be informed about the immigration red cards, which are available in multiple languages. So people, if they're nervous, they're scared, they're anxious about being detained, they can present those red cards to any authority when they're asked or detained, and they know their rights. Just a comment. Can I ask a question, please? I want to apologize for not being able to speak in Spanish. I didn't learn it. But I want to ask, I know that my granddaughter teaches in the LA Unified School District, which LA is also a sanctuary city. Their schools are teaching their teachers, they're in workshops right now on how to handle ICE when it comes to the school. How to handle the school, the children that will be taken, and how to handle the children that will be left. They're doing that in LA. They're teaching their teachers how to handle ICE when it comes to the school. They are a sanctuary city. We are not a sanctuary city. What is our stand on ICE and the police support of ICE going to our schools with our children? What is that answer? La señora quería preguntar que qué va a decir o qué va a hacer la policía. I'm just going to help you translate because I think you've been translating enough. I'm not trying to be mean. I'm just helping you translate. Yeah, I don't know how to take that, but okay. Okay. Real quick, again, some of the worst in support. You know, we talk about the words we use in communication, right? That becomes very important. It's a difference between support and coordination when we coordinate with federal agencies. In regards to the school, obviously, I'm not the school district, I can't speak with them, but I will tell. Can the council speak to that issue? Can they say whether they are going to sanctify our schools being invaded by ICE? Well, okay. Again, This is not meant to be. This is a discussion, not meant to be a debate. This is a place where we want to honestly get to know where we are. okay, so I will take that as the end of your question, and we will begin the answer. And it's important to ask the question and let us answer so that the community has the benefit of the answer.
The constant interruptions and the changing of the question does not give them the information that they're looking for. So the answer is, and I'll need a translator. I can translate. Okay. Yeah. The answer is, I don't know what LA Unified is doing, but if they are harboring and concealing immigrants in violation of federal authorities, that is a federal crime under Title 8 USC 1324. So you threw out a general statement that LA Unified is training their teachers on how to deal with ICE. That is a very dangerous and precarious situation because it could be a federal crime depending on what they're telling their teachers to do. And so that's in LA. Our schools here are up to the school districts. The city itself doesn't have any direction over the school districts. So whether it's city or some of the other districts, the city doesn't have any direction over the school districts themselves. So lo que preguntó a la señora Rodríguez es que cómo es las agentes federales si quieren entrar a las escuelas, qué es la póliza de las escuelas para proveer que entren los agentes federales y qué van a hacer la ciudad, el council de la ciudad, que van a hacer ellos. Desafortunadamente el distrito no tiene, la ciudad no tiene esa autorización, tiene que venir del distrito de las escuelas para decidir cómo es que van a decidir manejar a los agentes federales. Y ella estaba hablando sobre el ejemplo del distrito de las escuelas en Los Ángeles, y lo que estaba explicando el abogado es que ese distrito es aparte del distrito del condado de Orange y de Huntington Beach, y técnicamente basado en el estatuto del estado federal, también están en contra y técnicamente están haciendo algo ilegal si es de verdad le están diciendo a los maestros de no dejar que los agentes entren a las escuelas. So, básicamente, para contestar, tienes que preguntarle al distrito de las escuelas esa pregunta. Okay, I want to ask the people that are very vocal if you could just give the parishioners a chance, because I feel like the questions and the concerns that have come to the church have not been voiced by the community. So I want to encourage the church members now to ask their questions. And I appreciate your passion and everything, but I feel like your energy has superseded their opportunity to come up here with their questions. So quiero animar a los feligreses a San Vicente de Paul. Sé que algunos de ustedes han estado preocupados, están un poco tímidos, pero los animo que hagan sus preguntas, porque sé que hay muchas dudas, muchas cuestiones, ¿verdad? Y por eso se hizo este foro, para que ustedes sean empoderados con información, ¿okay? Porque queremos que ustedes vivan en felicidad, ¿okay? So, no tengan pena, creo que se sientan animados en hacer sus preguntas, porque sé que algunos de ustedes están como, o sea, tienen miedo porque hay algunas personas que tienen más, tienen más pasión, ¿verdad? Pero si hay algunas personas aquí, por favor, siéntense animados a hacer sus preguntas. Señora Cira y Entonces López. Sí, la verdad que informen en las escuelas a los niños, porque los niños están asustados. Yo visito familias y luego los invitamos a la iglesia, que vengan a la iglesia, y ellos, su reacción es como de miedo, no porque migración manda en las iglesias también. Entonces yo quisiera, ¿verdad?, que les informaran bien a los niños para que no tengan ese miedo y tengan libertad de venir a la iglesia. ¿Okay? Eso era todo. Sí, y nosotros tenemos oficiales que trabajan con la escuela. Puedo dejar saber eso, que hagan algunas juntas también en las escuelas, como hicimos aquí, sería bueno. Gracias. Lourdes? I have a question. I can ask it in both languages.
So you're saying you're only gonna deal with immigration if someone's been arrested. Is it only if a person has been arrested, or is it up to the police to determine if anybody lands in your police station for whatever reason? Because several years ago, I was arrested for stealing my own car. And so if that were to happen again, am I just being questioned? I thought I was under arrest because I wasn't free to leave. If that were to happen again, do I have to worry about further actions? La pregunta que le hice fue que él ha comentado que solo se va a comunicar con ICE si hay un arresto. Mi pregunta es, ¿esa es la ley o está a discreción de la policía cuando ellos pueden contactar a inmigración? Si puede ser solamente que por X razón alguien de nosotros llegue a la estación de policía, porque hace un par de años a mí me arrestaron por robarme mi propio carro. And just some context, I reported things missing. My car got broken into, but the police reports stated that the car itself had been stolen. So I was stopped. The car's under my name. I have my driver's license, everything, and I was still taken to the police station, questioned for more than half of the day before being able to leave. So as you can, the fear in general is just if we have any sort of police interaction, do we need to worry about it? No, so in general, it's not any police interaction. I can't comment on your case. Yeah, that's. I get a bit more. So some people are detained, not arrested. Just because you're detained, you're not free to leave. Doesn't mean you're in custody, though. It's a little bit confusing, but what it means is you may be detained, not free to leave. You're not in custody. What we're talking about is you're in custody, probable cause, and you're in our custody, meaning in our jail, not detained or brought in for questioning or anything like that. It gets a little bit convoluted, but we're talking about actually in custody for a crime. That make sense? So, lo que estaba preguntando, es muy difícil de aclarar lo que estaba preguntando, pero no va a ser cualquier interacción que tenga con la policía, vamos a coordinar con los agentes federales, no es la cosa. Si para un carro, como habían dicho antes, por ventanas tintes, no voy a decir en un momento, me doy al carro, voy a llamar a agentes federales, no va a ser así. Es en custodia por un crimen, ha sido arrestado. No puedo comentar mucho en el caso que le pasó a ella hace unos años, porque necesito ver todo el caso, qué es lo que pasó. A lo mejor no más estaba detenida, pero no arrestada, que son cosas diferentes. Sí. Quiero tener respecto a la iglesia, sé que estábamos como hace 2:30, 3:30. ¿Algunas otras dos preguntas más? So, ahora que somos antisanctuario, ahí se puede ir a las escuelas y las iglesias, ¿verdad? So, como venimos a la iglesia, muchos tienen miedo. ¿Podemos esperar que ICE va a estar aquí o puede ir a otras iglesias a preguntar? Y a los miembros de los líderes de la iglesia, eso es lo que va a pasar, eso es lo que podemos esperar, van a estar aquí, van a tener acceso a eso, o la iglesia va a ser un santuario. Esa es mi pregunta. Quiero que el abogado pues, conteste tu pregunta, y él también es un peligrés aquí, él ha venido aquí desde el año 2009. Anyway, el caso es que he is equally invested in this parish, just like I am. And so él está también preocupado por esta comunidad. So le voy a dar el micrófono como padre. And I went to church today, as Father is my witness. Okay. So generally speaking, ICE is a federal law enforcement agency, and ICE can do whatever it wants, wherever it wants, no matter what, anyway. I tend to think that the cities like Los Angeles and Chicago and some of those other cities that have declared that they're a sanctuary city, I think those are now targets for ICE. I think they're creating a problem in LA and Chicago and some of these other cities. I think the communities in those cities, if there's a concern, they have far more to be concerned about
in LA, in Chicago, and some of these other cities. I think cities like us, and it's ICE, right? They do what they want, but I don't think we're even on their radar. But I think if I were living in LA, if I was concerned, I'd be really concerned right now because Karen Bass is saying, hey, ICE, come over here by saying, oh, you know, we're a sanctuary city. I mean, they're literally doing the opposite of what they say they're doing to the communities. They say they're protecting the communities, but they're not. They're drawing President Trump's attention and Tom Homan's attention. I mean, I did an interview up on the news probably 2 months ago when Karen Bass declared that they were a sanctuary city, and the newscaster asked me, what do you think of that? I said, she's putting her community in fear because she's tempting the fate, right? She's daring the hand of the federal government. And so LA's on the list. I guarantee you, LA's on the list. Huntington Beach is not on the list. So that's kind of to remove the target from us, is what you're saying. I think, you know, put us under the radar. I don't know what Rice is going to do, but I think Huntington Beach isn't even on the list, but we need that in Spanish. But let's say, okay, to add on to that, let's say they did come, because Huntington Beach Police Department is going to be coordinating with ICE if they have someone in the suspect. So, I don't think... Would they come here? And if they did, how would the church respond? So, whether it's, and I can't speak for the church, but whether it's the church or our local police department, we are not going to be taken over by ICE as agents for enforcement, right? We're going to continue doing our police work on the street. We're going to continue saying mass at church. We're going to continue attending church. We're going to live our lives. We are only coordinating with ICE or with any federal agency that seeks these suspects in custody who have committed crimes. Suspects in custody who have committed crimes. And many of them, sir, have many convictions. I mean, if we're watching the news just the past couple of days, you know, they were taking somebody back to Haiti who had 17 felony convictions. Those are what ICE is after. ICE is not after going and clearing out our church. So, you know, I hope that answers your question, but we do need a translation. Yeah. Está diciendo pues que ellos no saben qué es lo que va a hacer la agencia de migración. Que las ciudades que son santuarios muchas veces pues, están como llamando la atención y posiblemente vayan a las iglesias, pero no saben qué va a hacer la iglesia aquí o qué va a hacer en otro lado, porque ellos, parte de no ser santuarios que no estén en la lista del gobierno federal que los está dando. Entonces, es diferente cómo trabaja la iglesia, cómo trabaja el departamento de policía. No están pidiendo que específicamente van a llamar a los agentes de inmigración. Entonces dice que pues, quieren tener el lugar seguro y están solamente trabajando cuando hay un criminal, como de un ejemplo que hay alguien que pues estuvo detenido y entonces tuvieron que coordinar, no aquí, pero tuvieron que coordinar con los agentes de inmigración porque tenía 17 crímenes ya en su récord de él. Entonces la iglesia y eso pues no sabe cómo van a hacer, pero pues animan que sigan viniendo y eso es algo pues que los párrocos pueden contestar. Yo lo único que te quiero contestar que esa pregunta podría decir que es un poco injusta a la iglesia porque en la iglesia se viene a recibir la palabra de Dios, a querer salvar nuestra alma. Primero, porque si no venimos a misa por miedo a que llegue la inmigración, entonces no vamos a ir a trabajar, no vamos a ir a las escuelas, no vamos a ir a ninguna parte, ¿entiendes? Lo único que sí te asegura que la iglesia está trabajando con el gobierno, se puede decir, que esté el capitán de la policía, el abogado de la ciudad y estas personas aquí. Es mucha ayuda para ustedes, para nosotros, para todos. Obviamente la iglesia no va a estar de acuerdo con migración o con la policía para que los arresten o con los deporten, no. Pero tampoco la iglesia puede protegerlos. Creo que el capitán ahorita fue muy claro.
migración puede llegar en cualquier parte de la ciudad, en cualquier ciudad. Algo que me gustó que dijo ahorita el abogado, de que hay menos posibilidades aquí por los cambios que ellos hicieron que en otras ciudades. Pero, o sea, lo único que se les puede dar la información, yo pienso que la información ha sido bien clara, de que se les da la información para, la policía nos quiere proteger a todos. Lo único que podemos hacer es tratar, no cometer crímenes, obviamente. En veces uno es forzado por alguna razón, y ya lo dije, fue muy claro el capitán, de que posiblemente que ahorita nos vayan a detener allá, algo que quizás sospechosos, pero eso no nos va a llevar a más. Entonces, yo les animo a que tomen bien esta información, bien que están recibiendo, no donde quiera se está dando esta información. Entonces, hermanos, ojalá tómenlo bien todos, por favor, porque de repente se miran cosas negativas, ¿no? Todo eso es por nuestra seguridad, por nuestro bien de la comunidad. Hace algunos años, en el apartamento donde vivo yo, llegó a personas del ICE a llevarse a una persona que vivía en uno de los apartamentos que estaba ahí, que era un criminal. Las personas que rentaban el apartamento solamente le estaban rentando el cuarto como roommate a la persona que era un criminal. Ellos no sabían, no tenía nada que ver con eso. Llegó migración y se llevó personas que no tenían ningún crimen. No estaban haciendo nada. Se llevaron al criminal y se llevaron a los esposos y a los hijos de la señora. Nosotros no podemos hacer nada, y creo que ya lo dijeron ellos, que no podemos hacer nada. Migración puede hacer lo que quiera hacer, donde quiera hacerlo. Entonces, para eso no tenemos protección. Y como decía Diácono, probablemente la policía nos puede ayudar y proteger en algunas cosas de que un criminal no nos robe nuestro carro o nuestras cosas que tenemos en nuestra casa, pero para eso la verdad yo pienso que no tenemos defensa. Regularmente en el barrio donde vivimos rentamos a un roommate o rentamos a otra persona y no sabemos quiénes son. Cuando vienen y si son criminales, si viene ICE puede hacer lo que quiera, en donde quiera. Entonces probablemente se puede llevar al criminal y a alguno de tu familia. ¿Es lo que están diciendo? ¿Es lo que estoy entendiendo? Sí. Sí. Vamos a ir por partes cuando la pregunta. Eso no hemos dicho nosotros. Porque sí hemos dicho que nosotros no tenemos control sobre inmigración. Eso es uno. Pero tienen que entender eso también. La segunda parte, lo que quiero que entiendan también, y el alcalde nos dijo, nosotros, la policía, no tenemos acceso a los programas de las agencias federales. Nosotros no podemos poner un programa a esa persona que tiene papeles, no tenemos acceso a eso nosotros. Pero es muy difícil, yo sé lo que está explicando usted y no tengo todos los factos que pasó en ese momento, ¿verdad? Pero muchas veces las agencias federales, y como ha dicho ahora, por ahora hay 1 millón de criminales que no solo han cometido crímenes aquí, pero en el país donde vienen, que inmigración está enfocado. Cuando vaya, esperemos que tengan bastante razón para también llevarse a las otras personas. No sé qué haya pasado en ese apartamento, a menos que eran familiares de ustedes, no nos definen. No, yo no estoy hablando por otras personas, solamente... No, lo que quiero decir que muchas veces no sabemos todo lo que pasa en puertas cerradas. Usted es legalmente en este país, no. Nunca he visto digo, no quiero hablar de lo que pasó hace años porque eso es lo que pasa con el miedo. Yo le digo solamente lo que yo miré y lo que pasó donde yo vivía en los apartamentos. Pero mirar unas cosas y saber exactamente caso por caso, no sabemos todo. La señora era vecina de nosotros y ella nos explicó, no preguntaron nada, solamente ¿tienes papeles? No. ¿Tienes estatus legal en este país? No. Vámonos. Por eso estoy hablando. Si no supiera yo no hablara nada. No, yo entiendo que sí, ella le haya dicho eso. Lo que yo quiero decir, en mi experiencia de hacer este trabajo tanto tiempo, hay más cosas todavía, no solo eso.
La gente nomás se va a acordar de que vino. Es como cuando investigamos un crimen, nomás no hablamos con una persona, hablamos a veces hasta el sospechoso, queremos saber su historia, porque a veces esto es una versión, esto es otra versión. ¿Y sabes dónde está la verdad? En el medio. Lo único que quiero aclarar, lo que anticipamos que vaya a pasar, que cuando mi migración nos llame, es porque la persona está en la cárcel, en nuestra custodia, no que van a ir a la casa. Es lo que anticipamos. Y no estamos llamando a inmigración nosotros, vaya a este apartamento, porque nosotros no hacemos eso. Como digo, lo hemos dicho creo que todo bastante en la mesa y que espero que nos crean, porque yo he trabajado en esta comunidad por más de 17 años. Estamos aquí para ustedes. Necesitamos que sean nuestros ojos, necesitamos que sean nuestros oídos. Yo no estoy culpando ni a la policía, ni al counselor, ni a la iglesia. No estoy culpando a nadie, solamente estoy diciendo lo que puede pasar y probablemente nos puede pasar al que sea. Y no estoy diciendo que la policía va a hablarle a migración para que vaya al apartamento de alguien o a la casa de alguien. Estoy diciendo que probablemente en nuestra comunidad tenemos varios criminales que pueden entrar a vivir a la comunidad como roommates de alguna familia que no tiene nada que deberle a nadie y pueden ser afectados por eso. Es lo que estoy diciendo. Sí, y entiendo su comentario. Lo que quiero decir, lo que nosotros anticipamos, que van a llamarnos cuando está la persona en custodia nuestra, no cuando está en la casa para forzarles a ustedes. Okay. So last week there was a lot of concerns in regards to ICE being seen within the Oakview community. And I understand, thanks to Officer Kirthian for kind of letting me know that there was, it was false and there wasn't a concern to be had. But is there anything moving forward that either the department or maybe the city or any other entity like us that we can provide to the community for us to be able to dispel if there is some form of misinformation that is done? So la pregunta que yo estoy haciendo es que la semana pasada había rumores, vamos a decir, o cosas que dijeron que miraron agentes en la comunidad de Oakview federales y gracias al capitán podíamos confirmar que no eran ellos, pero cómo podemos asegurar, viendo más adelante, que en caso que si hay más rumores en el futuro, cómo podemos asegurar que podemos dar esa aseguranza a la comunidad para que no estén en caso que si miran a alguien pero no están seguros. Lo que queremos hacer más de 10 años trabajando juntos, tenemos una relación buena. En el mismo tiempo quería decir una cosa antes de que se me olvide. Tengan cuidado que hay mucha gente que también puede tomar ventaja de esto, a veces pasar por agentes federales y no son. Como trabajamos nosotros, cualquier agencia de law enforcement, policía, detectives federales, tienen que llamar a nuestra comunicación, el centro de comunicación, la de Pinos, que están en la ciudad nuestra. La primera vez, si ustedes dudan algo, pueden llamar a la policía, pueden hablar con Tiffany, que está abierta. Ella tiene mi número. Muchas veces tenemos un grupo de texto cuando hay algo que está sospechoso para dejar saber lo que es la verdad. Porque lo que pasó la semana pasada es un poco triste, porque la verdad, los rumores que pasaron con mucha gente, el miedo que ponen en la gente de que estaba aquí, migración no estaba aquí. Y en sí, éramos detectives tratando de seguir un caso de otro caso criminal. Déjenos saber, si tienen preguntas, estén seguros que pueden llamar a su centro de comunicación para dejar saber si hay agentes federales, porque tenemos que saber si hay agentes federales cuando vienen aquí a hacer cualquier cosa de trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Nora Jiménez. Yo trabajo para una non-profit ahí en la comunidad de Oakview. Y la razón que yo vengo aquí es porque yo no sé muchas cosas de inmigración. Yo también tengo muchas preguntas,
pero una cosa de lo sucedido de la semana pasada es que no se dejen engañar o no crean todo lo que ven en el Facebook o que la gente les diga. Mejor como yo, a mí me dijeron, no vayas a St. Vincent de Paul porque la policía y los council members son anti-migrantes. A mí me dijeron eso, no vayas. Yo voy a ir porque yo me quiero educar, yo no sé. Así que cuando yo tengo preguntas, yo conozco a Ted y a Nancy, yo confío en ellos porque ellos tienen años ayudando a la comunidad de Oakview. A la council member Gracie, yo tengo una pregunta, como el día que les dijeron que estaba ahí la migra, yo me preocupé. Yo le hablé a Gracie, le dije, Gracie, what's up? ¿Sí es cierto? Ella me dijo, no me dio los datos porque es algo privado, pero yo me sentí más calmada y más segura. Así que, nomás porque hay otra gente que no les gusta su political party de ellos, no quiere decir que los tenemos que odiar también a ellos. No, a lo mejor yo soy demócrata, a lo mejor soy republicana, lo que yo sea, yo confío. Yo por eso me vengo aquí a educar. Y en vez de ponerle temor a las demás personas, mejor hay que pedir más talleres. El FRC nos puede traer talleres de la inmigración. Como dijimos, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? O las red cards, como la muchacha, la señora, maybe ellos nos pueden hacer el favor de dándolas, print them out. Pero eso sí, no se dejen o no crean todo lo que pasa en el Facebook. Mejor hay que pedir más talleres, más juntas y hay que no juzgar a los council members o a la policía. Yo, como madre soltera, he tenido muchos problemas y yo siempre hablo a la policía. Yo puedo confiar a la policía. Mejor yo, si ocupo una información, me voy directamente a la, ¿cómo dice? A the correct resource. No me voy en el Facebook, especialmente si no tenemos la información correcta. Mejor hay que informarnos, educarnos y pedir más talleres y más juntas, porque si ellos fueran antimigrantes, no estuvieran aquí, o ya estuvieran la mira allá afuera esperándonos. Mejor hay que informarnos mejor y no andar poniendo cosas en Facebook que nomás nos van a alarmar. Porque aquí están ellos representando y quieren ayudar a la comunidad. They want to help us, nos quieren ayudar. Así que si ellos fueran antimigrantes, no estuvieran aquí. A veces no se crean todo lo que Gracias. Mi nombre es Víctor, yo nomás voy a decir una experiencia que tuve como unos 5 años, en el último año de Trump. Fueron a arrestar a alguien ahí por donde yo vivo. Yo iba saliendo para ir a mi trabajo, era un policía el que me dijo, métete a tu casa. Yo no entendí, me metí, pero dejé nada más la reja así y vi que era ICE quien se metió a otra casa a arrestar a alguien. Ese no tenía delito, tenía deportación. ¿Sí? Pero gracias a ese policía yo sigo estando aquí. Okay, o sea, no es todo siempre ese, ¿verdad? Solo espero que sigan igual, ¿verdad? Porque yo sé que muchos vamos a trabajar y nos puede tocar que al momento de salir sin querer inmigración está ahí. Como él dice, la policía no nos va a tocar, pero ICE, él sí nos puede tocar porque él sí puede hacer su trabajo. Pero ellos, si es lo que dicen, se los agradeceremos. ¿Okay? Es todo. ¿Alguna otra pregunta? Could you say a little bit more about federal agencies' access to your records? I'm co-director with Nancy at the shelter, and as you know, we get a lot of youth at risk who enter our facility on their own, and we have concerns as a program that those kids will no longer come to our shelter due to fear that the records that are taken to resolve the situation will blast out the names of their parents. So can you help us understand a little bit about if that's even a thing? It's not. So federal agencies don't have access to our database. And when we start talking about criminal records, that's really, very, very confidential. I understand, but even that is confidential. Okay, but the parent record. So the That's part of the criminal record. It states, yeah, their parents. They're more concerned for their parents. No, I get it. I'm saying that, but the record comes from the criminal record, the parents' information, therefore a lot of it is confidential. Federal agencies don't have access to our database. Lo que estaba preguntando es que
Ella trabaja en el albergue ahí con Nancy en Waymakers y ellos trabajan con adolescentes. Muchas veces los adolescentes vienen ellos mismos y ellos tienen la preocupación que los niños no van a venir ellos mismos por preocupación de poner en peligro la seguridad de sus papás por sus propias seguridad de sus documentos. Y ella quería preguntar qué derecho tienen esos agentes federales con esos documentos. Lo que dijo el capitán es que legalmente no pueden accesar esa información porque esa información es parte de los niños adolescentes, no tienen acceso de eso y están todo conectado. La información de los papás están conectados con el caso del niño, no lo pueden agarrar. Otra cosa que quiero decir es, ya todos están cansados. Lo importante que ha cambiado es personas que están arrestadas por haber cometido un crimen que está en nuestra custodia. Yo sé que hay mucho miedo y ¿cómo se llama usted? Laura, lo digo muy bien. Esta necesita buena conversación. No estamos aquí para ir a esta casa. No vamos a hacer eso nosotros. Personas que han cometido un crimen que están en custodia nuestra. Es básicamente lo básico. Y es para protegerles a ustedes. Dos más preguntas. Más que nada es un comentario. Yo también vivo en Oakview. Y primero que nada quiero agradecerle a la iglesia y al departamento de policía. La verdad es que fue un taller muy informativo y respondieron muchas preguntas que tenía yo. Y la última, cuando usted, el policía, dijo que creamos en usted, creo que ese es el sentimiento de la mayoría. Creo que ahorita estamos confiando en que eso va a ser solamente va a ser, como ya lo dijeron varias veces, solamente van con personas que tienen récord criminal. Entonces... Y que están en custodia. Gracias. Y que están en custodia y les quiero agradecer este taller porque fue muy informativo otra vez y quiero agradecerle a todas las personas que están aquí en este salón porque como alguien lo dijo, hay que informarnos de la fuente. Y también agradezco, no conozco a todos los que están en la mesa, pero están dando la cara, que quieren decir que Huntington Beach va a ser una ciudad segura mientras no haya que tenga un récord criminal y que esté en custodia. Eso es lo que nos dijeron varias veces, nos lo repitieron varias veces y como usted dijo, les vamos a creer. Gracias. Gracias. Señora, sí dijo que estamos confiando en el departamento de policía, pero, por si un día llega a venir la inmigración, ponga que vino ICE con mi vecina, nosotros no podemos abrir la boca y decir, ya está aquí la inmigración, nos va a llevar a todos. No, porque la policía también dijo, no sabemos ese caso de esas personas. Por algo vinieron. Sí, lo entendí perfectamente. El policía lo explicó así, lo entendí bastante bien. Cada caso es diferente. Sí, lo entendí perfectamente. Lo hiciste muy, muy bien al explicar cuál es el papel de la policía y cuál es el papel del departamento. Quedó bastante claro, creo yo. No sé ustedes, ¿verdad? Pero creo que sí quedó bastante claro. Y como te digo, o sea, creo que la confianza en ustedes va. O sea, y esperemos que Huntington Beach esté seguro, porque todos sabemos que la comunidad hispana somos parte de Huntington Beach. Somos la fuerza laboral y hemos contribuido muchísimo a esta ciudad. Somos residentes, no porque tengamos papeles o no, sino porque hemos trabajado, hemos ido a la escuela, pagamos taxes, invertimos, gastamos nuestro dinero aquí. Somos residentes de Huntington Beach. Vamos a ver. ¿Verdad? Entonces, sí, perdón, pero lo que quiero terminar es que agradecer. Yo me tengo que ir, pero no quería irme sin agradecerle a la iglesia y al departamento de policía. Muchas gracias. Como les decía antes, somos el mismo equipo. Es lo que tienen que acordarse, somos el mismo equipo.
Una más. Why you guys here? Well, thank you for taking the time to come here. That means that's very important for us. So you guys take care of us. It was very clear what is right now with the new policies of you, the city. Now it's very clear that we understand that, and I really appreciate that. Means we safe, like the man said, we feel safe. And just now we gotta do the horse part. So get good behavior. That's only the way to get out of trouble. Thank you very much. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.